Buenos días, hermanos, todavía. Hola, hola, hola. ¿Sí nos escuchamos? Hasta doble. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta predicación de hoy. Será de Hebreos capítulo 4, del 1 al 11. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Ahí está. Oremos. Señor y Padre, te agradecemos. Te agradecemos por Cristo, tu Hijo amado, quien merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, a quien enviaste para darnos salvación. Te alabamos, Señor, porque tú lo enviaste, no escatimaste ni a lo más valioso que es tu propio Hijo, para darnos salvación. Y la has ganado por nosotros, Señor, y nos has hecho más que vencedores. Y es por eso que te alabamos y te bendecimos. Permítenos comprender tu palabra, permítenos atender a las instrucciones que hay en ella y obedecer los mandatos. Y Señor, escuchar entre tanto que se dice hoy. Te lo rogamos, Señor, que abras nuestros corazones, que los suavices con tu palabra y que tu mensaje se quede atesorado en nuestro corazón por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Hebreos 4, del 1 al 11. Esta lectura que hicimos en el libro de Ageo resaltaba algunas palabras como esfuérzate, y ahí se le llama a Zorobabel, también a Josué, que era el sumo sacerdote. Zorobabel, un líder con el cual fueron exiliados de Babilonia, más bien regresaron a la tierra de Israel después del exilio, y también se mencionaba ahí que debían trabajar y esforzarse todos. ¿Por qué? Porque había una promesa, había la promesa del regreso. Así como Dios hizo una promesa cuando salieron de Egipto, así ahora estaba haciendo otra promesa de que iban a regresar a su tierra de Israel. Y también el Señor dice, no teman. Al final dice también que el Señor les dará paz en ese lugar. Estas palabras clave de ese contexto, aunque sea antiguo, tenemos que verlas porque hay contextos en la Biblia y hay como que esos hilos conductores que nos van guiando a través de toda la Biblia. Uno de ellos es la promesa de Dios. Otro de ellos es pues el esfuerzo, la perseverancia. Son palabras que se mencionan constantemente en la Biblia. Y por supuesto, esa paz o ese descanso o ese reposo, como también se le dice. El, el tema de hoy, bueno, el bosquejo que tenemos para este día, recordemos que hemos visto a Jesús comparado con Moisés, con los ángeles, y resulta que Jesús siempre sale superior. Por lo tanto, esa palabra superior debe estar en nuestras mentes. Lo que Jesús hace y quien Jesús es superior a cualquier otro, sin menospreciar a los demás porque han servido, como un Moisés, como un Josué, como aún los discípulos, como cualquier otra cosa que se le compare. No es de menospreciar, pero Jesús siempre será superior. Y en este caso veremos un Salvador que nos da reposo, un Salvador que nos da reposo. Vamos a leer versículos del 1 al 5 y esto formará parte del punto 1 de este bosquejo, que es: temamos por si nuestra fe ha sido provechosa. Temamos por si nuestra fe ha sido provechosa. Leemos ahora sí Hebreos 4 del 1 al 5. Dice así: por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado.
porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí. Comienza esta sección que está partida en dos, naturalmente, porque tanto en el versículo 1 como en el versículo 6 dice por tanto. Entonces hay una separación natural del texto, de lo que se está diciendo. Por tanto, hay un alto en el camino. Entonces, conforme lo que vimos, y ya fueron dos predicaciones que se hablaron de este altercado entre Dios y los israelitas, o más bien los israelitas altercando contra Dios en el desierto, y cómo esas 10 veces lo desecharon. Por lo tanto, Dios les sentenció a 40 años de vagar en el desierto. Sí, muchos de ellos, o más bien toda esa generación, se quedó en el desierto, no entró en el reposo, no entró en ese reposo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y entendemos ese reposo un tanto temporal, o más bien en todo sentido temporal. Sí, Dios está ofreciendo ese reposo de llevarlos a la tierra prometida, pero también en otro sentido está salvándolos. Ya veíamos también esa analogía propia en los creyentes que se puede ver cuando vivimos en el mundo. Dios nos manda su palabra, Dios nos saca de ahí y nos lleva a ese lugar, a esa tierra prometida, en donde conquistamos por medio de su poder a esas naciones que vivían antes ahí. Y es que podemos verlo como ese progreso del cristiano, o como decía John Bunyan, el progreso del peregrino, ¿verdad? Hasta el reposo eterno, cuando entra ya por fin a la ciudad celestial, entendiendo que el reposo de Israel sí temporalmente era Israel, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, pero en un sentido celestial, pues es la morada de Dios, la morada eterna. Vimos también que aunque hubo incredulidad, algunos no entraron ni en el reposo temporal ni en el reposo celestial. Aún Moisés tuvo incredulidad, por lo que no entró en el reposo temporal, pero sí entró en el reposo celestial. Por tanto, entonces empieza a dar como esa conclusión de lo que ha venido diciendo, y comienza también a advertirnos. Creo que toda esta carta está llena de advertencias, al menos hay 6 que forman como esa columna vertebral, pero en todo momento vemos advertencias. Por ejemplo, aquí leemos versículo 1, por tanto, temamos. Y esa es una palabra donde nos vamos a detener ahí, es como el punto A, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberla alcanzado. Estos versículos, del 1 al 5, son muy interesantes porque hacen también juegos de palabra. Debemos muchas veces ir al original en griego, en este caso, porque hay palabras que realmente dan otro sentido, otra connotación, que en español pueden pasar desapercibidas. En este caso, bueno, temor, dice aquí, el autor les habla a los creyentes de las iglesias para que se den cuenta de que el Señor les ha dado una promesa de entrar en su reposo. Por lo tanto, deben temer. ¿Temer de qué? Sí, en un sentido de no entrar en su reposo, pero realmente es temer
de que si la promesa de Dios permanece y que nosotros o que alguno de nosotros, o dice ahí algunos de ustedes, parezca que no la han alcanzado. En apariencia, también lo vimos la semana pasada, podríamos decir, pues somos cristianos, profeso una declaración de fe, me reúno con unos hermanos y celebramos un culto, pertenezco a un grupo más grande que yo. Pues sí, los israelitas también profesaban los 613 mandamientos, también pertenecían a un grupo étnico, pero aún se quedaron fuera del reposo temporal y muchos de ellos también fuera del reposo celestial. Esta palabra temor significa huir, significa salir corriendo. Vemos que la palabra temor, sobre todo en el Antiguo Testamento, es utilizada como reverencia. En el Nuevo Testamento hay otra palabra que se utiliza más específicamente para reverencia. Pero esta palabra, y ustedes no me van a dejar mentir, es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia. ¿Alguien le tiene fobia a algo? A las alturas, estábamos platicando con quién, hermana Juanita, ¿dónde está? Ah, ya la vi. A las escaleras o a las alturas, ¿verdad? ¿Fobia a qué más? ¿A los qué? Ah, sí, ¿cómo se llamará esa? No sé, pero apúntenme ahí. ¿Qué otra? ¿Fobia a qué? A estar encerrado, ¿no? Etcétera, hay muchas fobias. ¿Qué prefieres cuando tienes esa fobia y tienes al objeto de tu fobia ahí cerca de ti? ¿Qué haces? Te vas. Quizá no lo piensas. Realmente nos volvemos un tanto irracionales con esa fobia. Porque está cerca de nosotros o está cerca la posibilidad de entrar en esa fobia y muchas veces hasta salimos corriendo, no importa si es una avenida, si hay carros, no importa si hay una caída, no importa quién esté, y muchas veces hasta nos lastimamos más por querer escapar de eso que solamente nos provoca susto, terror, que realmente el mismo objeto. Y el significado entonces es huir, salir corriendo, es tener miedo, tener pánico. Y en este sentido, se puede usar aquí, por tanto, temamos. No es para salir corriendo cuando la promesa de Dios, y yo lo puedo imaginar así, la promesa de Dios está aquí. Y entonces tú sales corriendo, no sería lógico. Más bien, si la promesa está aquí, es que huyas de donde estés para alcanzar la promesa de Dios. Tener ese temor. Imagínate que estás en un avión y de repente pues se bajan las mascarillas, ¿verdad? El oxígeno, y el piloto a lo mejor ya ni habla porque ya se lanzó en paracaídas. Ya decía, ¿ahora qué hacemos? Pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Y cuando te vas a lanzar, ¿y el paracaídas? ¿Y dónde estaba? ¿Por qué no puse atención a las instrucciones de la aeromoza? De que estaba, ¿dónde dijo que estaba? Bueno, entonces cuando estás a punto de aventarte, te regresas, lo tomas, te lo pones y ahora sí, a lo mejor ya con más calma, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya me voy a echar. Pero tienes que correr por el paracaídas. No es que corras del paracaídas, ni corras sin el paracaídas. Aquí lo que el autor está anunciando es a que huyas con pavor, con temblor. Hay palabras que se utilizan también así en el Nuevo Testamento, con temor y temblor para obtener esa salvación. Precisamente hablando de esto en Filipenses 2, versículo 12, lo vemos muy claramente. Está hablando Pablo y dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Ahí temor es la palabra phobos, con un temor de que si realmente no estás en Cristo,
pues puedes morir en cualquier momento y no alcanzarás la salvación. El temblor sí realmente es eso, significa estremecerse. También primera de Pedro 1:17 nos llama el apóstol Pedro y dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. En un sentido mucho menor, esta palabra sí también hace referencia a la reverencia, al andarse con cuidado, por supuesto, a tener respeto. Y creo que aquí Pedro, aunque utiliza esta palabra de fobia, pero está refiriéndose a esa reverencia que debemos tener delante de Dios todo el tiempo que andemos en Él. Y por último, primera carta a Timoteo 5:20, Pablo también dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Tienes temor de pecar? Pues esperemos que sí tengamos ese temor al Señor, un temor de reverencia y un temor, una fobia por el pecado. ¿Cómo se llamará? ¿Pecadofobia o cómo? Amartiofobia puede ser, porque es el griego, ¿verdad? Algo así, temor de pecar, que realmente si lo buscamos yo creo que no lo vamos a encontrar. O puede ser en casos muy específicos, sí, yo tengo temor de tal o cual pecado, y bueno, ya entraríamos en las distintas fobias, ¿no? Que el cristiano tenga esa fobia para pecar. Ahora, siguiendo en el versículo dice: temamos, tengamos ese cuidado, ese respeto. No sea que permaneciendo aún la promesa, y esa palabra, les repito, esa palabra es muy interesante, porque cuando la vi a simple vista dije, pues, ¿por qué aparece traducido como promesa y no como otra cosa? ¿Será lo mismo una promesa que una buena noticia? En algún sentido se puede interpretar que sí, ¿verdad? Le dices a un niño: te prometo que te voy a llevar eh, a, a tu cumpleaños a un parque de diversiones. Es una promesa, pero también es una buena noticia. Pero si le prometes: te prometo que te voy a disciplinar llegando a la casa, pues no es una buena noticia, aunque es una promesa. Puede ser que en algunos contextos estén de la mano y puede ser que en algunos no. Aquí va muy de la mano y hasta la palabra tiene mucho que ver. Ahí la palabra promesa, a ver a qué le suena, es evangelia. Evangelia. ¿A qué te sonó? A evangelio. Suena a evangelio, pero no es evangelio, es evangelio. Sí tiene que ver con un mensaje, la palabra ángelos es mensaje, y aquí la palabra epan es bueno, un buen mensaje, una promesa. El otro es evangelio, que es una buena noticia. Están casi en el mismo lugar. Yo dije, pues creo que no debe haber diferencia, pero sí hay diferencia. Una es una promesa. Dice aquí que para los griegos era esa declaración divina de que algo es seguro, de que algo bueno es seguro. Entonces se hace una promesa. Ahora, tenemos esta promesa aquí y uno dice: temamos, no sea que teniendo la promesa, y esa promesa la vamos a relacionar con el evangelio, y no estamos forzando nada porque más adelante en los versículos siguientes sí aparece ahora sí la palabra evangelio. Está la promesa de Dios y lo que el creyente, lo que toda persona debe temer, debe preocuparse, es si ha alcanzado esa promesa de Dios. ¿Tú has alcanzado esa promesa de Dios? ¿Puedes estar seguro
puedes estar descansando, puedes decirle a otros, el Señor Jesús me ha dado esta promesa, porque muchas veces podemos enseñarle a otros, mira, aquí dice que a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y uno habla en tercera persona. ¿Viste? Aquí dice, a todo aquel que cree en el Evangelio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes decirlo en primera persona? De tal manera Dios me amó que envió a su Hijo unigénito para que yo, ¿qué? Crea y tenga vida eterna y no me pierda. Ya me perdí ahí en el nosotros, ustedes, ellos, pero puedes tomar cualquier versículo y decir, esta es una promesa para mí o es una promesa para otros. ¿Es mía? ¿Es mía y es para todos? ¿O solo es de los demás? El autor está preocupado, el autor no está predicando el evangelio en una esquina a toda la gente que está pasando. Han visto, ¿verdad? Que gente sale con sus bocinas y dice, el fuego del infierno va a caer sobre ustedes porque están en inmoralidad. Sí, ustedes que se están besando allá atrás. Y sí, usted que trae poca ropa. Él no está haciendo esto. Él está mandando, o probablemente este fue un sermón que se predicó y quedó el escrito, el bosquejo y pasó como una carta a nosotros. Él lo está predicando en una iglesia y está diciendo, temamos, no sea que permaneciendo la promesa de Dios, algunos de ustedes parezcan no haberla alcanzado. Eso es de lo que debemos tener cuidado y temor, porque dice aquí que parece que hay la apariencia o hay la opinión de que algunos no la han alcanzado. ¿Y qué sería no la han alcanzado? Sería como quedarse corto. Quedarse corto. Como cuando niños, ¿verdad? Jugábamos y a que alguien perseguía, un niño perseguía a todos los demás y cuando estabas corriendo ibas a tocar ahí un árbol y esa era la base, ¿verdad? Pero te alcanzaban a tocar. Entonces, quemado, ¿no? O encantado, o las traes, o como se llama, ¿verdad? No alcanzaste la base, te quedaste corto. En los deportes, es que iba a ser un golazo, sí, pero se quedó en la línea el balón, no entró. No entró y ya lo revisaron las cámaras y el balón no rebasó en su totalidad la línea. Pero es que no puede ser, se quedó corto. Perdieron el campeonato mundial porque se quedó corto ese balón. Pero es que faltó así, faltó así. ¿Qué te falta a ti para alcanzar la salvación? ¿Te faltará así? Pues estás perdido. Eso es lo que hay que entender. No basta con acercarse, no basta con creer la postura doctrinal, no basta con aceptarlo intelectualmente, no basta con participar en un culto. No basta, te estarás quedando corto y esa advertencia es la que se hace aquí. No quiere el autor y por supuesto no queremos que te quedes corto. No queremos que dejes de alcanzar esa promesa segura y buena de Dios. Por lo tanto, el versículo 2, creo que ahí tiene la clave. Dice, versículo 2, Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué? A ver, dímelo en griego. Sí se puede. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, ahora sí con U, evangelio, arriba era evangelio, la promesa ahora sí es evangelio y se fijan que está hablando de lo mismo. Está la promesa de Dios, no, parece que algunos no la han alcanzado. Ahora, Dios, en verdad, Dios nos ha anunciado a nosotros
el evangelio, las buenas nuevas, como también a ellos. Está hablando de la misma promesa, dicho de diferente manera. Pero ¿qué pasó? Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Aquí por supuesto que no se está culpando a la palabra, ni a la promesa, ni al evangelio. Si solo terminara el versículo ahí, porque no les aprovechó, pues tendríamos que darles la razón a muchos que dicen, es que yo ya probé el cristianismo y no funciona. Es que yo ya fui, yo asistí, escuché, hasta me reuní, fui no sé cuánto tiempo, estuve en los grupos de jóvenes o de varones o de mujeres o de matrimonios o de lo que sea, pasé por todo ahí, pero no, realmente, pues no funcionó, no cambió mi vida. ¿Cuál es el problema? El problema lo dice aquí el autor. El problema que no aprovechó esa palabra es porque no fue acompañada, gracias, de la fe, no fue recibida con fe, esa fe que confía, esa fe que deposita su vida en la buena noticia. Ahora, aquí tampoco se refiere a que haya un problema en los sentidos. Es que tal vez no la escuchó bien, porque dice, así como escuchamos nosotros, así escucharon ellos. Bueno, es que tal vez el que la dijo tenía problema. No, no es el problema el que la dijo. Dijo la palabra, en la palabra no hay problema y en los sentidos no hay problema. El problema es mucho más allá, el problema es que no hay fe. Oyeron, pero no creyeron. Oyeron, pero no escucharon. ¿Han escuchado eso? En el sentido del Antiguo Testamento, la palabra escuchar, cuando Dios dice, escucha, oh Israel, oye, oh Israel, sí es con un sentido de un mandamiento. Lo que pasa por tus sentidos, quiero que lo obedezcas. A nuestros hijos les podemos decir, quiero que hagas esto y esto. ¿Escuchaste? ¿Y por qué no lo haces? Pero sí lo escuché. Entonces no estás entendiendo. Quiero que lo escuches para que lo hagas. Así Dios está haciendo, está dando mandamientos. Y en el específico el hecho del evangelio no es solo escuchar el evangelio, es escuchar y obedecer o responder a ese evangelio, lo que se conoce como el llamamiento externo. Escuchas y respondes. A veces nos toca verlo, a veces no nos toca verlo. El otro es el llamado interno, el que el Espíritu Santo hace al espíritu mismo de la persona. Pero para que ocurra eso hay conversión y entonces lo manifiesta de manera externa. Sí es necesario también preguntar a la persona, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Has comprendido el evangelio? Que estás perdido, tus pecados te llevan a la condenación, pero Dios envió a Cristo, quien es tu representante como un ser humano perfecto, quien ha hecho las obras de justicia que Dios demanda en su ley, y Él está tomando tus pecados en tu lugar, se está colocando en un lugar donde va a pagar en vida por tus pecados, y Él te puede conceder la justicia que solo Él tiene. ¿Estás escuchando? Sí, lo entiendo. Eso lo entiendo. He visto muchas películas donde pasa un mensaje similar. Y luego, pues responde a eso que estás escuchando. ¿Cómo responderás? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Cree en que ese solo hecho, el sacrificio de Cristo, te limpia de tus pecados, te perdona delante de Dios y te da acceso a su reposo, como veremos más adelante. Escuchar no basta, hay que responder, hay que obedecer. Estos oyentes no fueron, más bien no tuvieron fe, por lo tanto fueron incrédulos.
La narrativa de la Biblia es la incredulidad en todas las facetas a lo largo de toda la historia. Incredulidad de los hombres ante las promesas de Dios. Desde Adán, que no creyeron que el castigo era tan severo como Dios decía, hasta cualquier persona, cualquier personaje bíblico que no creyó que el pecado iba a ser tan terrible como Dios lo había anunciado, o que no creyó las promesas de Dios. Ahora, aquí aparece una palabra muy interesante que es aprovechar. Y bueno, si nosotros le decimos a la gente, eres un aprovechado, pues es creo que despectivo, ¿no? Estaríamos pensando más bien en la palabra abusivo. Un aprovechado, bueno, incluso en mis tiempos, cuando aparecía ahí las boletas, había un apartado que decía aprovechamiento. Sí, sí, son de mi época entonces. ¿A qué se refería ese aprovechamiento? ¿A que los niños le quitaban el almuerzo a sus compañeros y eran bien aprovechados? ¿Que aplicaban lo que aprendían? Puede ser. ¿Qué decían? Su desempeño. ¿Cómo medirlo? Para mí hasta el día de hoy es un misterio, ¿no? Porque no sé en qué se basaban los maestros y eso creo que era una calificación que ponía el director. ¿Cómo saber si el niño está aprovechando todo lo que se le enseña? Pues mira, le enseñamos, ¿mandé? Puede ser, yo por ejemplo, ¿cómo me diría eso? Yo digo, bueno, a ver, le enseño matemáticas a alguien y pues entonces que ya ponga su despacho contable, ¿no? En sus ratos libres, ¿no? Un niño de primaria a lo mejor está aprovechando sus clases de matemáticas, ¿no? Sus clases de física y ya está haciendo una nave espacial, ¿no? O una cosa para retener el agua de lluvia, ¿no? Ahora que hay tanta escasez, digo, realmente sí le está aprovechando porque lo que está aprendiendo, pues está buscando ya un proyecto real, tangible y que resuelva necesidades reales, ¿no? Entonces dirá, mira, sí está aprovechando todas sus clases. De lo contrario, pues solamente con un examen medimos su conocimiento. Ese aprovechamiento aquí aparece. Aprovechar, ¿saben qué significa? Significa utilidad, y ahí va a aparecer, o beneficio. Significa también en la otra, dice ganar. Yo lo asocio a lo mejor con cualquier clase de competencia. Dicen en el fútbol los narradores, ¿verdad? Se acaba de perder un gol el equipo contrario y de repente el contragolpe, gol. Oye, pero si iban a meter gol en el otro lado, pero no lo aprovecharon. Y esas oportunidades que no se aprovechan, después el otro equipo sí la aprovechó y ganó. Oye, pero ese equipo llegó una sola vez a la otra portería y metió el gol. Los otros llegaron 20 veces y quedó el marcador 1-0. Ganó el que nunca llegó, el que aprovechó un descuido incluso del portero. A eso podríamos llamarle aprovechamiento. Tienes una oportunidad y la aprovechas, la tomas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender que este texto está hablándonos a todos nosotros que hemos escuchado el Evangelio. El autor de este sermón o de esta carta no sabe y puede pensar, o a lo mejor hasta en su propia opinión, como dice el versículo 1, algunos parece que no la han alcanzado. Por lo tanto, les llamo a que aprovechen. Y todo está relacionado con las predicaciones anteriores porque una frase clave que hemos escuchado y que se repite hoy es, si escuchan, ¿cuándo su voz? Hoy. Si escuchas hoy su voz, aprovecha y ven a Cristo. La palabra de Dios es provechosa. Dios dice que Él manda su palabra así como viene la lluvia sobre la tierra y ni modo de decir que la lluvia no es provechosa para la tierra. Por supuesto. Aunque podamos decir, bueno, cayó una lluvia en el desierto y no creció nada, ¿fue provechosa? Sí fue provechosa. ¿Sabían que hay ríos subterráneos?
Hay toda una red de ríos subterráneos y leíamos el otro día con mis niños una biografía de un misionero en donde estaba en una isla y tenían escasez de agua y él dijo, pues no hay de otra, tenemos que hacer un pozo. Se reían de él los nativos. ¿Cómo vas a, decía en sus propias palabras, en su lenguaje para que ellos entendieran, decía, tenemos que encontrar la lluvia, pero no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Se reían de él. E hizo un pozo y al día siguiente se derrumbó y no había pozo, no salió nada. Pero a un ladito hizo otro pozo más profundo y empezó a salir el agua. Captó ahí un río subterráneo y salía agua dulce y los nativos se impresionaron. El misionero, el blanquito que vino aquí con nosotros, hizo llover de abajo hacia arriba. Y él les dijo, yo tengo un Dios que nos cuida y nos ha dado esta clase de oportunidades para aprovecharlas. Él se está aprovechando de esa agua que cayó, que pasó por montañas, que a lo mejor nunca la volviste a ver, pero se fue en un río subterráneo y ahí está aprovechando eso. ¿Seremos nosotros los que aprovechamos la palabra de Dios, el evangelio? La palabra de Dios es provechosa porque nos confronta con nuestro pecado, nos hace ver que necesitamos de un Salvador. La misma palabra nos conduce al Salvador, nos provee y nos va haciendo que nos arrepintamos conforme vamos escuchando la palabra y nos llama a confiar en Cristo y en su obra para ser justificados. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3, porque los que hemos creído, podríamos decir, los que hemos aprovechado, entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es interesante, no sé si les haya llamado la atención esta expresión que dice, juré en mi ira. Hace como 2 semanas vimos en un devocional de la mañana la ira de Dios. La ira de Dios es uno de sus atributos. Dios ha jurado también por su santidad en otros pasajes. Juro por mi santidad que haré esto. Él jura por sí mismo, por su nombre, pero también jura por su ira. Y no es que esté jurando por algo que no le pertenece a él, sino ese juramento tendríamos que decir no vale nada. Está jurando en su ira y ese es un atributo de él mismo. ¿Qué es lo que está jurando? Y este juramento también tiene que ver con el versículo 1 que habla acerca de su promesa, pero ahora es una promesa, tanto prometió darles el reposo a Israel como también prometió que no entrarían en su reposo a aquellos que lo habían despreciado. Sin lugar a dudas, él cumplirá tanto lo bueno como esta advertencia negativa. Aquellos que descuidaron esta salvación tan grande como ya vimos, por causa de su incredulidad, están rechazando su promesa. Y dice el Salmo 95:10, la promesa de Dios les pareció repugnante. Repugnante. Ellos repugnaron su promesa. ¿Qué esperanza queda para ellos? Queda esperanza mientras se diga hoy y mientras estén vivos, porque Dios ha dicho aquí, juré, ellos no entrarán en mi reposo, al menos en el terrenal, y había esperanza todavía para el celestial. Hoy lo vemos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos despreciado las promesas de Dios? Bueno, hoy es tiempo de que dejes de despreciarlas y de que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice entonces que por otro lado, los que sí hemos creído, entramos. El autor se está incluyendo, él se considera creyente.
no porque haya sido, y aquí tenemos que verlo, que el autor, pues hay muchas dudas de quién fue, pero lo más probable es que haya sido un israelita. Él dice en el versículo 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Pues ¿cuántos años tiene? Si la entrada a la tierra prometida fue como en el año 1200, no, perdón, como en el año 1400, de 1400 para acá, pues ¿cuántos años tiene? Si dice que él entró en el reposo. Por supuesto que no se está refiriendo a ese reposo terrenal, sino a ese reposo celestial por haber creído en la palabra. Él no fue parte de la generación de los israelitas que entraron a Canaán, sino que es un creyente que ha aprovechado la palabra de Dios para alcanzar la promesa. De este reposo vamos a ver lo que se menciona acerca del reposo, y el otro día en un estudio hacíamos el planteamiento de que si era necesario dar los pasajes cuando estamos enseñando a otro, y se fijan cómo aquí el autor de Hebreos nos pone un ejemplo, lo dice hasta el versículo 4, Hebreos 4:4, porque así ha dicho en cierto lugar. Bueno, por ahí en la Biblia dice en cierto lugar, pero lo importante es que sí dice la cita correcta. No dijo el versículo, pero sí dijo, en cierto lugar se dice acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y si eso lo comparamos con Génesis 2:2, dice así, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Nosotros podemos entender lo que es el reposo, pero entender lo que es el reposo para Dios, creo que también resulta muy misterioso. ¿Dios se cansa? ¿Dios duerme? ¿Dios reposa? Ajá. A ver, vamos a ver acerca del... Sí, sí. Ajá. Sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿Dios reposa o reposó? Pues sí, la Biblia lo dice, aunque nosotros no lo podamos entender. Si se cansó o no, también tenemos que entender que él no se cansa, no se fatiga, no es un hombre, ¿verdad? Pero de que reposó, sí reposó. ¿A qué se refiere con ese reposo? Pues se refiere a un deleite, a una satisfacción. Normalmente cuando completamos algo, eso nos da satisfacción. El Señor termina la creación y durante cada etapa va diciendo, y esto es bueno, esto me deleita, es bueno, lo que estoy creando es bueno, es perfecto, la armonía está. Bueno, en gran manera es cuando termina también. Todo estaba saliendo conforme a su voluntad. Y el término séptimo ahí representa a Dios. A partir de ahí, porque no encontramos ninguna otra cosa que nos diga es que el 7 es el número perfecto. ¿Y por qué? Pues por esto precisamente, porque en 6 días Dios hizo su creación y ¿qué faltaba? Faltaba un momento para apreciar esa creación, deleitarse en esa creación y simplemente contemplarla, estar en armonía con esa creación, a lo cual nos llama Dios a también hacerlo nosotros con Él, reposar de todas nuestras obras, dejar a un lado todo lo que nos estorba muchas veces y deleitarnos en Dios, contemplarlo a Él. Por eso es que ese séptimo o ese día 7 viene a completar, viene a ser perfecta esa semana, esa obra, porque viene también a mencionar que su obra se ha completado. El Señor Jesucristo, también cuando estaba en la cruz, terminó diciendo, consumado es, lo que viene siendo, he terminado, terminé mi obra. Y también en ese sentido,
pues encontrar esa satisfacción. De nada hubiera servido solamente que Cristo hubiera nacido. De nada hubiera servido que Él hubiera nacido y hubiera vivido una vida justa. Y eso en el sentido nuestro, de nada nos hubiera servido a nosotros, sino que Él tenía que morir y después resucitar. Su obra estaba cumplida. Ahora esta palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Shabbat. De ahí viene el nombre para el día sábado. En griego ha pasado igual y se dice sabatón. Sabatón significa reposar, significa dejar de hacer ejercicio, acabar, hacer cesar, descansar o finalizar. Y bueno, el Señor compartió su reposo con nuestros primeros padres, el Edén. Él compartió su reposo con los primeros padres, pero el pecado trajo la maldición al ser humano y entonces pues todo se arruinó, ¿verdad? Hasta que Dios también le vuelve a decir a la humanidad, pues aquí estoy, reposa de tus obras y ven y deleítate en mí. Jesús mismo declaró que Él es el Señor del día de reposo en Mateo 12:8. Mateo 12:8 dice que Jesús es el Señor del día de reposo. Y Él, ¿quién más que Él? ¿Quién más que Cristo? Por eso es un Salvador que nos trae reposo. Él ofrece reposo para nuestras almas. Había puesto un versículo, pero creo que no está, o está más adelante. Bueno, todos conocemos Mateo. Sí está más adelante. Ahorita lo vemos entonces. Ahora, vamos en la primera parte, hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Bueno, está bien. También hay que reposar, dicen los hermanos. Bueno, aquí está jurando el Señor: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta sentencia se ha enfatizado para los que son incrédulos. Los que son incrédulos no encuentran el reposo. No hay reposo para el malvado, dice también algún pasaje. Ahora, punto número 2, que es versículos del 6 en adelante. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Si el punto 1 fue temamos por si acaso nuestra fe no ha sido provechosa, o revisemos si nuestra fe ha sido provechosa, este punto 2 nos llama a esforzarnos. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Leemos versículo 6, Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez viene la palabra buenas nuevas, que es evangelio. También dice que algunos se han quedado cortos y no han podido entrar, a pesar de que ya se les ha anunciado en el pasado el evangelio, pero no entran por causa de su desobediencia. La incredulidad, no han aprovechado esa promesa de Dios. Versículo 7. Dios otra vez fija un día. Y me encanta, ¿verdad? Porque a veces queremos dar chance. A veces hacemos ultimátum, ¿no? A quien sea, nuestro esposo o nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. Si has prestado dinero, pues también. Si no me pagas para el domingo, vas a ver. Y se llega el domingo y ¿qué pasó? Es que la situación está muy difícil. Bueno, para el próximo domingo, y si no, y bueno, hermanos, no hagan eso aquí los domingos, no citen a los hermanos de, nos vemos en la iglesia y ahí sí me pagas. No, cítenlos otro día, o que les hagan transferencia, o ya den por perdido eso que hayan prestado al fin. Así dice la Biblia, ¿verdad?
pero realmente vamos cambiando. Bueno, entonces te doy chance para el otro domingo, por decir algo, ¿no? Te doy chance 3 días más, 4 días más. Bueno, ¿cuál es el chance de Dios? ¿Cuándo debes responder a Dios? Hoy. ¿Y cuándo es hoy? Pues hoy. ¿Y mañana? El ahorita mexicano. No, si vamos al ahorita mexicano, entonces estamos perdidos, ¿no? ¿Cuándo nos salvará, Señor? Ahorita estamos perdidos. Qué bueno que dice hoy y no ahorita, ¿verdad? Hoy. Hoy hay esperanza, hoy se ha dicho, dice Dios, ha fijado un día, hoy. ¿Puede venir hoy el Señor Jesucristo? ¿Podemos morir hoy? Sí. ¿Podemos creer hoy? Pues sí. Dios otra vez fija un día, versículo 7, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que es el Salmo 95, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Aquí está haciendo también una comparativa con todos aquellos que parecían los reposos del pueblo de Israel. Y aquí cita al menos a Josué, pero hay más acerca de esos reposos. Pero el énfasis aquí en estos 2 versículos es la palabra hoy, y tenemos que entender esa realidad hoy. Hay que creer hoy. ¿Cuándo iremos a predicar a todas las naciones? Hoy. ¿Cuándo nos prepararemos? Hoy. ¿Cuándo estaremos a cuentas con Dios? ¿Cuándo le diremos, heme aquí, envíame a mí? Ya bajaron los hoy, ya no se escucha. Dice, no, es heme aquí, envíalo a él. Bueno, hoy es hoy, hermanos, hoy. Aquellos que parece que no han alcanzado la promesa, se vuelve a dar la oportunidad hoy. Está la promesa de Dios, está el evangelio, las buenas noticias. Aprovéchalo. Aprovéchalo. Cree. También dice, no endurezcas tu corazón. Eso significa rendirse. Deja ya de ser incrédulo. Qué fácil, ¿no? Deja de ser orgulloso. Más fácil. Escucha la palabra de Dios. Escúchala con el fin de responder, de obedecerla. El llamado es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y bueno, se hace entonces esta comparativa con un reposo superior al que dio Josué, porque si el reposo se los hubiera dado Josué, ahora entendemos a qué se refiere el reposo de Josué. Moisés los sacó de la tierra de Egipto. Bueno, fue Dios por medio de Moisés. Los saca, los lleva 40 años en el desierto y después van a entrar a la tierra que en ese momento se llamaba Canaán, que es hoy en día Israel, Palestina, Gaza, etcétera, ¿no? Van a entrar y entonces muere Moisés y queda a cargo Josué. Josué lleva a cabo las campañas militares para meterse en el territorio, vencer a los pueblos que están ahí y repartir el territorio a las 12 tribus de Israel. ¿Lo completó Josué? Sí, lo completó con sus errores, con sus pecados, porque no exterminaron a todos los que estaban ahí. Hicieron un pacto ahí con los gabaonitas que los engañaron, ¿verdad? Algunos no querían tomar pues la tierra que les había tocado. Algunos dijeron, a mí me tocó menos y a él le tocó más, y ya saben cómo somos. Pero sí repartió y entró, o más bien llevó al pueblo a que entraran ahí. Este pasaje dice que Josué al menos lo logró. ¿Y en qué sentido les dio reposo Josué? En un primer sentido les dio reposo de la guerra, como dice Josué 11:23. Les dio reposo de la guerra. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra.
Se acabó la guerra, ya no hay que luchar con nadie más, hay que establecernos, hay que sembrar nuestra tierra y hay que confiar en Dios. Número 2, también cesó o también descansó de la repartición de la tierra. Josué 22:4. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Había unas tribus que se habían establecido del otro lado del río y acordaron que hasta que no se repartiera toda la tierra a todas las tribus, ellos no se quedarían allá a vivir. Así que viajaron con ellos, aunque ellos ya tenían su repartición, pero viajaron, pelearon con ellos en la guerra y hasta que todo quedó repartido, dijo, bueno, ahora sí ya nos vamos a nuestra repartición, a la tierra que nos tocó. Y en tercer sentido, también los hizo reposar de sus enemigos. Josué 23:1. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, y sigue ahí mencionando pues ya que va a morir y va a dar sus últimas palabras. Ahora, también hubo reposo, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Sí aparece una diapositiva a continuación. En tiempos de Otoniel, que fue uno de los jueces, la tierra reposó 40 años. Recordemos que en el tiempo de los jueces era un ciclo. El pueblo de Dios se alejaba de Dios, adoraba ídolos, entonces Dios los tenía que disciplinar, hacía que otros pueblos vinieran sobre ellos, los conquistaran, los esclavizaran, y entonces el pueblo de Dios clamaba a Dios, sálvame, les mandaba un salvador, un libertador, que es lo que significa ahí lo que son los jueces. Este libertador se levantaba, peleaba las batallas contra esos pueblos, los expulsaban y entonces tenían tiempos de reposo. Caso de Otoniel, 40 años. Caso de Ahod, 80 años en Jueces 3:30. Con Débora y Barak, 40 años. Con Gedeón, 40 años. Con David, no se nos dice cuántos años, pero ya está también al final de su vida, que acaba muchas de las guerras que tuvo David y también trae reposo, trae descanso a la tierra y también al pueblo de Israel, preparando todo para que Salomón llegara como rey. También el arca descansó en el templo. Se encontró ese reposo de las guerras, de los altercados, pudo traer el arca y dejar el arca ya en el templo. Salomón también durante todo el tiempo de su reinado hubo paz, por todo su reinado hubo descanso. También se nos dice que con la reina Esther y Mardoqueo, cuando ellos estaban en Persia y salió un edicto para matar a todos los judíos, en cierta fecha, ella logra hablar con el rey, logra revertir la situación y entonces logró que hubiera un descanso para el pueblo de Israel de no ser aniquilado en Esther 9:18. Ahora, todos esos periodos hablan de un reposo temporal o de un reposo terrenal, pero apuntando a un reposo eterno. Los jueces simbolizan a Cristo, un Salvador que viene, derrota a todos sus enemigos y trae paz. Y quizá los judíos se quedaron con esa idea, esperaban ver a un Sansón, esperaban ver a Gedeón salvar a todo su pueblo y echar a los romanos de su pueblo y decir, ahora Dios les va a dar paz por todas partes. Pero no fue así. Cristo fue un Salvador superior porque nos habla de un reposo superior, un reposo eterno. Y aquí me recordaron las palabras de nuestra amada hermana Maggie cuando se refiere a Cristo, que Él es nuestro Shabbat, Shalom. Nuestra hermana luego ha dicho esas frases, ¿verdad? Cristo es nuestro Shabbat, Shalom, nuestro descanso y nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo nos da ese descanso, solo Cristo. Ahora, con todo eso tenemos que verlo en el ámbito terrenal. Pues no. ¿Descansamos ya en nuestra vida? Vamos a leer un texto y a ver qué dice. Mateo 11:28 y 29. Cristo está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados,
yo los haré descansar. ¿Eso es verdad? ¿De qué hemos descansado? ¿De qué? De la condenación, del terrible peso del pecado. Estamos cargados y cansados. Yo los haré descansar, dice Cristo. Por supuesto, porque quita esos pecados, quita ese peso, esa sentencia de condenación y nos hace descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo hallamos el descanso ahí? Dice que viviendo como Él vivió. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, siendo mansos y humildes de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dice Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. A ese es al que se está refiriendo Cristo. A ese es el que se está refiriendo el autor de Hebreos aquí, de que tal vez no lo hayan alcanzado. Versículo 10, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. En este sentido, podemos decir que nuestras obras de por sí no nos iban a alcanzar para ser justificados por Dios. Así que ya desiste. Deja de buscar por medio de tus obras agradar a Dios. Dios ya consumó el plan, ya terminó su obra y la terminó en Cristo Jesús. Por lo tanto, debes descansar en Él, en su obra, en la obra que Él ha hecho por ti y confiar solamente en Él. Ese es el reposo sagrado para el pueblo de Dios. Dice el hermano Simón Kistemaker en su comentario a los Hebreos: para el creyente el día de reposo no es simplemente un día de descanso en el sentido de cesar del trabajo, es más bien un reposo espiritual, cesar de pecar. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de la fobia? Sí, esa fobia que nos va a conducir en tener cuidado, en alejarnos. Bueno, estaría bien tener la fobia al pecado, pero también en este sentido el reposo, pues ya deja de pecar, hermano. Te cansas demasiado pecando en la semana. Deja de pecar. Dejemos de pecar. Encontremos ese reposo en Dios, es lo que dice este comentarista. Trae consigo la noción de estar ante la presencia sagrada de Dios junto con el pueblo en un culto de adoración y alabanza. Apocalipsis nos hace ver de manera más real también esta promesa para los que han creído y ahora se encuentran en ese reposo eterno, ese reposo celestial. Apocalipsis 6:11 dice así: se les dio a cada uno de ellos, a los que habían muerto, una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ellos hallaron el reposo con la muerte en esta tierra, y no se dice así, que descanse en paz. Ese es el deseo, que hallemos ese Shabbat Shalom, ese sábado, ese reposo y paz. ¿Cómo? Pues solamente en Cristo. También Apocalipsis 14, del 9 al 13, se da este mensaje. Dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿Te suena esto a la advertencia que dice Dios: juré en mi ira? Pues aquí está, en ese momento fue para algo temporal y terrenal, aquí es para la eternidad.
la copa de su ira será derramada sobre aquellos que no creyeron en el Señor, sino que más bien adoraron a la bestia. Versículo 11, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo, y ahí está esa palabra otra vez. No hay reposo para que podamos entender. No hay tregua en el infierno, no va a haber momentos de te toca el tormento, pásale, de 8 a 2 de la tarde. Y después, pues reposo. Reposo continuo. Y eso nos debe llevar a temer. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Ves ahí esa palabra perseverar? Se refiere a esforzarse, a trabajar, a alcanzar, a aprovechar. ¿Qué hacen esos santos? Guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, o la fe de Jesús que dice aquí. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. El Señor entonces nos concede reposo también de ya nuestra vida terrenal, de nuestro arduo trabajo, no para ganarnos la salvación, sino intentando contener el pecado que mora en nosotros. Esa sí debe ser nuestra lucha incansable. No cansarnos, hallaremos ese reposo. Ese día glorioso, ¿te lo has imaginado? Donde no lidiarás más contra el pecado. Qué gozo, qué alegría, no tener que pelear contra esa cosa que vive dentro de nosotros, que nos incita al mal. Tendremos por fin ese reposo, tendremos plena certeza de que estamos en completa paz. Habrá del Señor poner fin a nuestra lucha con la incredulidad, con la desobediencia, contra el pecado. Versículo 11, y con esto vamos a terminar. Por tanto, otra vez, otro por tanto, y esta sí es la conclusión de la conclusión. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que ya se ha citado. Esforzarse significa poner toda diligencia, estar alerta, trabajar con seriedad y dedicación. ¿Para qué nos vamos a esforzar? Para entrar en el reposo. El Señor Jesucristo mandó también en Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Irán más bien por la puerta amplia, ¿verdad? Tomemos en serio lo que Dios dice para creer hoy. Su promesa es cierta, su promesa es segura, el Evangelio no falla, el Evangelio es lo mejor que pudo llegar a nuestras vidas. ¿En dónde está el defecto? En nosotros, en la incredulidad, en no poder aprovechar esa promesa que Cristo nos da hoy. Concluimos pues, solamente resumiendo los mandamientos que se dieron en este pasaje. Número 1, el temor de no alcanzar la promesa. Número 2, aprovecha con la fe esa promesa. Número 3, escucha y no endurezcas tu corazón. Y número 4, esfuérzate por alcanzarlo, esfuérzate por entrar. Mientras que se dice hoy hay esperanza para creer y confiar en ese Salvador
que nos ha dado un mejor reposo, quien es Cristo Jesús. Oremos. Oh Padre, solo tú nos puedes dar reposo. Solo tú nos das esas promesas, solo tú nos has dado el Evangelio, solo tú has enviado a Cristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y Padre, así como el autor de Hebreos estaba preocupado porque alguien no hubiera todavía alcanzado esa promesa, también es nuestra preocupación que a lo mejor aquí, hoy, los oyentes no hayan alcanzado todavía esa promesa. Y te rogamos, Padre, que obres de tal manera que hoy se alcance esa promesa, ese evangelio, esa buena noticia de salvación. Porque de lo contrario experimentaremos esa ira, ese juramento que también es totalmente cierto de Dios, diciendo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ayuda, Padre, a todos aquellos que puedan estar en incertidumbre o en incredulidad, o que aún falte poquito. Ayuda, Señor, a que puedan entrar en tu reposo. Pon esa fe, transforma por medio de tu Espíritu Santo la naturaleza misma de todos nosotros para que podamos creer. Y a ti, querido oyente, querido amigo, simplemente te decimos: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, clama a Él, confía en Él, de hoy en adelante por toda la eternidad, pues solamente Él es el Señor y el Salvador. Síguelo a Él, muere a ti mismo, niégate a ti mismo, toma su camino, que es la cruz, que es la muerte, para encontrar la vida y para encontrar el reposo. Y no te preocupes más por servirte y deleitarte a ti mismo. Preocúpate por agradar a Dios todos los días de tu vida. Lleva ese yugo que llevó Cristo y confía en Él, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Y Él te sostiene con su bendita mano y con su gracia hasta que te pueda llevar a su reposo. Acepta ese reposo que Dios te ofrece. Te alabamos, bendito Dios y bendito Cristo, por hacer todo esto por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nuestro culto ha terminado.